Quizás también se acerque a la solución que es muy probable, que es parte del principio de neumonía, el doctor Ricardo Rodolfo Urregano. Bien, enunciados los presentadores, los nombres de la María de los Ángeles Sela, que es psicóloga psicoanalista, la licenciada Cintia Celusi, también psicóloga psicoanalista, la doctora Cristina Goicoechea, médica psiquiatra, la licenciada Alejandra Mazzone, que es psicóloga, la licenciada Liliana Morea, psicóloga psicopedagoga, la licenciada Viviana Valenti, psicóloga, y la licenciada Silvia Weisman, que también es psicóloga. Todas nosotras, incluida yo, María Julia Cebolla Lacera, que soy psicóloga, somos psicoanalistas, docentes y artistas o amantes del arte de muchos años de ejercicio en la profesión. Además, integrantes del capítulo de Arte y Salud Mental de la Asociación Argentina de Salud Mental y la mayoría ex alumnas y también docentes de esta cátedra, de esta casa. Bueno, el licenciado Eduardo Mandel ha sido docente durante más de 30 años y yo también he sido docente casi 25 años en la cátedra de adolescencia de esta facultad. Vine y había otra, entonces me fui. Atraviesa en este deseo común la diversidad de nuestras miradas y enfoques teóricos. Desafío actuado aquí en una experiencia de trabajo que tiene como guía los objetivos enunciados y busca en su hacer encontrar sentido vivencial a ese común integrativo que percibimos que existe en el espacio grupal, que nos acerca al conocimiento de uno mismo y del semejante, sí mismo para dejar construcción de subjetividad y de ilusión de identidad que va más allá de lo individual y atañe a lo universal que implica la aceptación. Me acaban de dejar, pero bueno, ya me lo usaste después, si Eduardo quiere. Por ahí no es necesario. ¿No es necesario? No, porque dicen que cuando hay micrófono allá enfrente se retumba. Y además esta ventana abierta y se abre la puerta. Pero bueno, vamos a usarlo bien. Hola. En primer lugar, realmente a María Julia y a todas las autoras les pido disculpas porque estoy en la facultad que hace temprano, pasé, vi que había otro grupo, y bueno, me fui, lo que menos quería llegar tarde. Así que les pido a todas que, bueno, por supuesto que voy a empezar hablando de la larga historia de presentaciones que se vienen dando. No sé si todos están al tanto, pero hace un tiempito, no tanto, hace 3 años, se presentó otro libro muy interesante, con no todas las autoras, pero sí con muchas de ellas y con el doctor Mandel, y que es un libro que a mí me parece excelente y que muchos lo han leído y lo siguen leyendo, que es sobre el tatuaje y que también me parece para recomendarlos. En ese momento, en el 2012, lo presentamos como lo presenté y hubo otra gente también que lo presentó. Y a mí me pareció muy interesante porque era el producto de una investigación realizada. ¿Ves? Ahora el viento. Era el producto de una investigación realizada en la Facultad de Psicología durante muchos años en la cátedra de adolescencia, de la que formaban parte tanto Eduardo como María
Julia, y que es un libro muy bueno y ha sido una investigación que ha durado muchísimo tiempo, porque la verdad que fueron más de los años que habitualmente se utilizan en esta facultad para las investigaciones, y lo más importante de todo, que esa investigación culminó en la producción de conocimientos que fueron publicados en un libro con muchos agregados y diferencias. Ahí también está el arte presente, pero bueno, tenía que ver con muchos fenómenos de la adolescencia y con muchas situaciones estudiadas en la investigación. Eso fue la primera presentación. El año pasado presentamos a Eduardo, Rodolfo, que creo que hoy no viene porque... Sí, está con un principio de neumonía. Rodolfo Uribarri, que estaba a cargo de los cátedras en la época, que bueno, presentamos el libro que es el anterior, ahí lo tenés, Arte, Psicoanálisis y Salud Mental, el proceso creador, y que es un libro que ya era producto de un trabajo realizado fuera de la facultad, pero también en una institución, en la Asociación Argentina de Salud Mental, en el capítulo de Salud Mental y Arte, que no sé si en ese momento también presidías. Sí. Presidías en ese momento. Y que era un libro realmente muy interesante. Este libro que ahora se presenta, Arte, Psicoanálisis y Salud Mental, Subjetividad e Identificaciones, este libro que hoy se presenta es, claro, durante esta época yo miraba a las autoras, hay autoras nuevas que no conozco, hay otras autoras que estuvieron en el libro anterior y que ahora no están, pero lo que a mí me parece importante es que este libro sigue siendo producto de un grupo que trabaja en una institución muy cercana a esta facultad, que tiene muchos vínculos con esta facultad, la Asociación Argentina de Salud Mental y este capítulo de Salud Mental y Arte. Y me parece de mucha importancia para mí los trabajos hechos en instituciones, sean trabajos de investigación, trabajos de grupo, les tengo siempre, por supuesto que también los trabajos individuales, pero cuando se forma un grupo y puede dar como resultado un producto en la escritura, me parece fundamental. Por supuesto que en este libro yo lo que veía es que es el producto de un grupo que trabaja y que trabaja intensamente y que es un grupo con distintos perfiles en cuanto a los marcos teóricos, en cuanto a los trayectos profesionales. Entonces pensaba que era producto de un grupo que trabaja, pero con la salvedad que se ve muy claramente para mí en el libro, en cada capítulo, que son capítulos individuales. Son capítulos individuales, pero que el motor se ve muy claramente, no es solamente el trabajo en el grupo, en la asociación y en el capítulo, sino algo que me parece muy común de todas ustedes y que es el interés por el psicoanálisis, por supuesto, en la mayoría de ustedes, son casi todas, y el interés del arte muy relacionado con el psicoanálisis y que puede ser realmente algo que produzca no solamente el conocimiento del arte más bello y querido por todos nosotros, sino también de estrategias y de dispositivos, no sé si lo llaman así, que son clínicos y utilizados en el tratamiento de pacientes. Eso me parece muy importante y además tiene mucho de belleza,
no sé si es la palabra justa, pero las experiencias que he tenido con este libro desde que María Julia lo trajo a la Facultad de Psicología han producido efectos, sin leerlos todavía, pero ha producido mucho efecto, porque no solamente la tapa del libro es muy bella, sino que tienen unas cuantas páginas en su interior que cuando muchas de las transformaciones de la obra de Freud, y que eso está presente en muchos de los escritos de María Julia, que llega desde las primeras conceptualizaciones hasta las últimas de Freud, y que aquí utilizás la tercera tópica freudiana, que bueno, es un nombre de otra persona. El concepto de decisión, que realmente considero personalmente que es un concepto súper importante y que no puede dejar de tenerse en cuenta, sobre todo cuando hablamos de arte. Exactamente. Me parece sumamente importante, y ahí relacionás la decisión con el momento. Bueno, después en la obra de Freud, por supuesto, en la que llaman Zuckerberg la tercera tópica, la decisión aparece con muchísima importancia en el 38, lo publicado en el 39, pero la decisión había aparecido muy tempranamente en la obra de Klein, y realmente es un concepto muy kleiniano, pero que no es de Klein, sino que es de Ferber, y que es un autor de los que hay que rescatar porque nadie conoce y porque tiene escritos excelentes sobre las personalidades esquizoides y que desgraciadamente en esta facultad no son muy conocidos. Pero el concepto de decisión y de identificación proyectiva es un concepto kleiniano, y está el puente entre los conceptos de Freud y los conceptos de Melanie Klein, que en esa época no pudieron ser reconocidos, ni en la primera, en los años 20, porque bueno, entre ellos había una controversia bastante grande, ni tampoco pudieron ser reconocidos al final, porque los dos estaban en Londres, en la Sociedad Psicoanalítica de Londres, y había unas peleas tan importantes que impedían justamente este nexo que María Julia hace y que está tan relacionado con la patología o con el arte. Y eso me parece muy importante, porque la decisión es un mecanismo que da cuenta de patologías graves, pero la decisión también es un motor de la creación artística. Bueno, hay muchas cosas más, pero no sé si puedo hacer tantas cosas. Pero bueno, también me parecía muy importante lo que Cristina vincula de la voz humana y la construcción de la subjetividad, y me parecía también muy importante la subjetividad creada por las voces de los otros, las voces de los otros y su implicancia en la voz interior, la voz del otro y la voz interior. Y también me pareció excelente, justamente coincidió que María de los Ángeles Selash hablara del folclore, y que me parece que es tan importante. Justamente estaba leyendo un libro hace unos meses y tuve que viajar a la Universidad Nacional de Cuyo, donde había un grupo de universidades del grupo, se llama Grupo Montevideo, pero son todas universidades de América Latina. Entonces me encontré con rectores bolivianos que yo no conocía para nada y que son súper amables y muy buena gente. Y entonces me regalaron un libro sobre el folclore en las universidades chilenas, donde el folclore, que es parte de la vida cultural y de la creación de la subjetividad de todos, y también de ellos, es parte de la vida universitaria en la Universidad de San Marcos en Tanta. No son muchas las universidades bolivianas, pero son de hace muchos años, y ellos en sus fiestas le dan un lugar importante a que los alumnos participen del folclore boliviano, y que es una forma de recuperar la conciencia de lo original de las universidades y de la cultura. Es la voz del pueblo, claro. Que, bueno, uno puede pensar en situaciones políticas, sí o no, no importa,
realidad es que eso está vigente en la vida de las universidades bolivianas. Y el libro es de una calidad excelente, porque son fotos y dibujos sobre las danzas folclóricas bolivianas bailadas por los estudiantes universitarios. Así que bueno, coincidió justamente con esa lectura. Al llegar al capítulo 2, nuevamente aparece el objeto escindido del arte y aparece algo que a mí, bueno, muchas veces se ha llamado psicoanálisis aplicado, pero bueno, no sé, ahora no se utiliza, ¿no, Eduardo? ¿Se utiliza? No sé, porque muchos dicen que no hay que hablar con palabras antiguas. Entonces, pero bueno, todo el capítulo del psicoanálisis, los capítulos del psicoanálisis aplicado me parecen de excelencia. Todo lo que hace María Julia en relación a Picasso, las diversas versiones del Minotauro, me parece que dan cuenta de una vida muy difícil, de una vida lindando entre la psicosis, para mi gusto, y la creatividad potenciada en Picasso, y se ve muy claro en los distintos momentos de los distintos minotauros. Así que me parece excelente ese artículo, que le sigue otro que también es muy importante, que es el capítulo que me encantó tanto, por eso seguramente me olvidé, que es sobre Chagall. Tan distinto, y sin embargo escrito por María Julia, con mecanismos que a veces la sesión siempre está presente, pero con una obra tan distinta a la de Picasso, y donde la poesía, como decís, la belleza de la poesía, la belleza de vínculos súper espirituales a veces y casi descarnados del cuerpo, le dan una creatividad y una belleza increíble. Son distintos tipos de patología, pero en donde el arte cumple justamente una función esencial en la vida de dos grandes de la pintura en este siglo, en el siglo pasado y en los siglos que vendrán, y sin embargo la patología ha sido transformada a través del arte, y la patología ha producido también obras de arte, lo que me parece realmente muy importante. Cristina sobre Artaud, que no es el arte, pero que es el teatro, y que también me parece de importancia para leerlo. El grito que vos decís, y realmente también la patología de escritura, que quizás va a ser lo que aparece en esos libros, seguramente. En el capítulo 3, que se llama El arte y la clínica, me pareció muy interesante, porque todos los recursos para la evaluación, no sé si digo bien, para la evaluación psicológica y para el tratamiento psicológico, que todos seguramente los psicólogos usamos, la obra de juego, el dibujo y muchas otras formas, son tomadas como recursos creativos que permiten la evaluación y que permiten la clínica, el tratamiento de los niños y también de los adolescentes. Y uno a uno están enumerados, y realmente me parece una mirada distinta. Es verdad que dibujar y que todo lo que es el juego es una forma de arte, pero aquí son casos de pacientes, casos que son atendidos por todas ustedes, y donde los recursos clínicos son recursos que tienen las personas para su expresión artística, son formas de tratamiento y formas de curación. Y eso también me parecía muy importante. Tan importante el cine, porque es mucho de lo que veo hoy en los programas que se utilizan para niños vulnerables. El cine como algo, acá hay otro tipo de situaciones, está ese caso excelente del niño que se filma de los 10 años, pero que he visto mucho en el último tiempo
grupos de cine de pacientes vulnerables, donde gente que hace cine junto con psicólogos forman grupos para incluir a través del cine, que es una forma muy actual y muy buscada por los adolescentes. Así que me parece también muy importante. También lo del teatro y la salud mental en el Hospital Borda, que bueno, conocí esa experiencia, y también la colifata. La colifata, y que me hizo acordar mucho a un autor que no sé si conocen. La colifata la conozco bastante porque además vienen mucho a la facultad y son muy amigos de los grupos del centro de estudiantes, los estudiantes van mucho al Borda, pero siempre me hizo acordar a un autor también de los que no es muy leído, que es Franco Berardi, que es un italiano, que habla mucho de... El libro de él se llama Sobre los niños post-alfabéticos, porque habla del cambio en el lenguaje y en la escritura a partir de las nuevas tecnologías. Pero él es un teórico y un activista de la radio como proceso de cambio en Italia, y ha venido a la Argentina y ha sido invitado por radios no comerciales, sino por radios que se utilizan justamente para este tipo de actividades, y ha venido a la Argentina y ha tenido mucho éxito, pero en un grupo reducido, y que su trabajo es tan excelente como el de la radio y como todo el trabajo que ustedes hacen. Bueno, en el último capítulo también está la danza. Me parece tan importante el recorrido de la danza como expresión, no como expresión solamente, sino como situación ligada a las situaciones de salud mental, lo mismo que el arte terapia. El arte terapia me parece fundamental y me parece que es un propósito de la Facultad de Psicología. Lo digo porque realmente en la Facultad de Psicología hay mucho trabajo en este momento en el ROFO, que ustedes quizás conocen. El ROFO es el Instituto Rojo, que es un hospital de la UBA. Algunos hospitales de la UBA son el hospital de clínicas, el hospital ROFO, el Bacareza y el Nanari. Y el ROFO tiene un servicio de cuidados paliativos donde el arte terapia tiene un valor fundamental y que muchas veces crea muchísima angustia el servicio de cuidados paliativos, con los cuales muchos alumnos no se anotan en esa práctica, y los que se anotan, el arte terapia es una de las formas que les hace mitigar o elaborar, quizás, no sé, la angustia que el servicio de cuidados paliativos produce, y que no tenemos gente especialista en arte, sino que son los tutores de las prácticas, y que bueno, es como una situación quizás choqueante al principio, pero donde el arte terapia es además un grupo que produce, que no son solamente los pacientes, son los pacientes y sus familiares, y que aparece también después un recorrido de todos juntos en algún momento importante para que cada uno pueda explicar todo esto que pasa. Pero un comentario sobre el trabajo tan interesante de Liliana sobre el psicodrama. Sí, también, sí, es verdad, lo había dejado de lado el psicodrama, claro, sí, el espacio en el psicodrama y en el arte, y también, y me parece que es otra de las cosas a recuperar, porque el psicodrama tan importante en algunos momentos de la vida de los psicoanalistas y psicólogos en Argentina se fue perdiendo, y me parece que es una función recuperada. Bueno, quizás me olvido muchas cosas, pero... Bueno, le pasamos entonces ahora la grata tarea de leer y presentarles tan interesante libro. Arte, psicoanálisis y salud mental. La metáfora de un posible puente entre los diferentes trabajos
se corporiza en este atractivo libro que, como diría Cortázar, intenté leer como un modelo para armar. Idea que se acerca a la propuesta de las autoras, la de tomar el arte como herramienta al servicio del trabajo clínico creativo. En el capítulo 1, Entre el cuerpo y la palabra, tenemos el trabajo de María Julia Cebolla Las Heras, Freud y la construcción de la subjetividad. El de Silvia Weitzman, Arte, Cuerpo y Subjetividad. El de Cristina Goicoechea, La voz, herramienta de nuestro cuerpo y su participación en la subjetividad. Y el de María de los Ángeles Cela, La ligazón afectiva en relación al folclore. Las cuatro, más allá de sus creativas diferencias, nos muestran el valor de la otredad en la construcción de la subjetividad y la importancia de la herencia cultural en articulación con el accionar creativo y responsable del acto humano. A continuación, en el capítulo 2, El objeto escindido en el arte, nos encontramos con Picasso y el Minotauro, y Marc Chagall y la poesía de su pintura, ambos de María Julia Cebolla Las Heras y de Cristina Goicoechea. La máscara, el doble, represión y creatividad en la obra de Antoine Artaud. Ambas autoras penetran en el fértil campo propio de cada ser, articulado a su entorno sociocultural. En esta dirección, Lacan expresó, en Función y campo de la palabra, mejor que renuncie quien no puede unir a su horizonte la subjetividad de su época. En el capítulo 3, El arte en la clínica, se trabajan los conceptos de clínica y creatividad a través de los escritos de María Julia Cebolla Las Heras, un caso de estrés postraumático y su relación con la violencia sexual familiar invisible, tatuaje en relación con el trauma y la memoria, y el arte como herramienta en la clínica de las adicciones. Y de Viviana Valenti tenemos a Bruno y su proceso de subjetivación y embarazo adolescente como síntoma contemporáneo. Ambas autoras ponen en evidencia, además del valor de la creatividad en el arte, el valor de la vida humana como acto de autocreación que nos diferencia del resto de los animales. En otras palabras, la creación de la otredad. El último y cuarto capítulo, Efecto terapéutico del hacer con arte, Liliana Morea, en la realidad en carne viva, pone en evidencia, en palabras de la autora, que el arte puede sublimar y desviar los impulsos libidinales sexuales hacia un nuevo destino. Cintia Ceruzzi, en Teatro y Salud Mental, Arte y Desmanicomodialización, enlaza creativamente al teatro y el psicoanálisis. Expresa la autora, pensar el arte como acción subjetivante nos introduce una vez más en la lógica de la rehabilitación y desmanicolización como movimiento. Si la actividad artística permite una solución singular del sujeto y tratamiento de su parecer, situamos entonces al sujeto mismo como artesano de su rehabilitación. Silvia Weitzman, en dispositivo Radio La Colifata, una invención nacional, considera que la función de la radio como dispositivo de expresión colabora en el proceso de subjetivación. Alejandra Mazzone, en Arteterapia y Psicosis, aborda los puntos de contacto que se pueden establecer entre la psicosis y el arte. Liliana Morea, en El espacio en psicodrama, relaciona el trabajo psicodramático individual o grupal como un espacio abierto al deseo inconsciente y al encuentro de la subjetividad. Por último, María de los Ángeles Cela, en su trabajo Cuerpo y Alma, de Abrazo en Abrazo, danzan, explora el valor del cuerpo humano junto a la palabra, la música y la danza, dando lugar a la expresión deseante. Valoro este libro por su capacidad de mostrar la importancia de la construcción del otro.
como lugar donde se constituye la palabra orientado en las responsabilidades a acontecer con el otro, tanto en el devenir del accionar humano como en el mundo de la cultura. La literatura y el arte en líneas generales se incluyen en las prácticas culturales y sociales. Poder entonces en cómo se constituye ese otro, lugar donde surge la palabra, respetando, como lo hacen las autoras, la coherencia entre el mundo de la cultura y el mundo del acontecimiento, como expresaría Badiou, permite pasar del futuro anterior a un presente memorioso, o sea, saber algo más de eso que nos habita el inconsciente. Nada más. Bueno, agradecemos mucho a los presentadores y damos lugar ahora a las preguntas que quiera realizar el público.